Grace Mortimer notó el cambio cuando Ezra empezó a llegar tarde al trabajo por tercera vez en una semana. No es que nunca hubiera llegado tarde antes. El bufete Coleman y Asociados era conocido por su rígido horario de trabajo, pero normalmente, al menos, enviaba un mensaje de texto. Ahora la disculpa llegaba después de medianoche, cuando ella ya dormía en su casa de Miramar, metida en un libro. Ese jueves fue la primera vez que olió el perfume de otra persona. ¿Nuevo cliente?, preguntó cuando Ezra se inclinó para besarla antes de acostarse. ¿Qué? Se apartó él, evitando mirarla. Ah, sí. Derecho mercantil. Acababan de entrar en el mercado californiano. Grace asintió y se volvió hacia la amante del teniente francés, irónico, teniendo en cuenta las circunstancias. Podría haber montado una escena en ese momento, pero no estaba en su naturaleza. La científica que había en ella siempre exigía pruebas antes de sacar conclusiones. Por la mañana, descubrió un largo pelo oscuro en su chaqueta. Grace era rubia y estaba empezando a teñirse el pelo para ocultar las canas. Se lo quitó con cuidado y lo metió en el sobre. No como prueba, sino como recordatorio para sí misma de que sus sospechas tenían una confirmación tangible. Se enfrentó a su reflejo en el baño. 44 años. Arrugas alrededor de los ojos, rayos como Ezra los había llamado al principio de su relación. Grace nunca se había considerado una belleza, pero poseía lo que llamaban un rostro interesante. Pómulos altos, ojos grises atentos, una boca que se comprimía más a menudo que sonreía. En el West Miramar College, donde enseñaba literatura británica, los alumnos la llamaban Iceberg, no por su frialdad, sino porque gran parte de su intelecto y personalidad permanecían ocultos bajo la superficie. Podía pasarse horas hablando de Dickens y Austen, pero apenas hablaba de sí misma. Su historia y la de Ezra comenzó de forma trivial. Se conocieron en un acto benéfico 12 años atrás. Ella acababa de conseguir un puesto fijo en la universidad. Él era socio junior en un bufete de abogados prometedor. A diferencia de muchos de sus colegas literatos, Grace no creía en el amor a primera vista. Su relación se desarrolló gradualmente. Conversaciones intelectuales, paseos por el paseo marítimo de Miramar, discusiones sobre libros. Ezra era 4 años más joven, lo que la confundió al principio. Su pelo oscuro, su figura esbelta y su vigor contrastaban con la reserva de ella. Nos complementamos, había dicho él en los primeros años de matrimonio, cuando ella dudaba de la compatibilidad de sus temperamentos. Grace se llevó la mano al cuello, buscando a tientas una fina cadena de oro con un pequeño colgante, la única joya que llevaba siempre. Un regalo de su madre por su 16º cumpleaños, 2 meses antes del accidente. El accidente. Incluso después de 28 años, la palabra la estremecía. La carretera resbaladiza, el conductor borracho del camión que circulaba en sentido contrario y los padres que nunca volvieron de la cena de aniversario. Grace se quedó entonces completamente sola, hija única, sin parientes cercanos. Una vecina, la señora Prentice, ayudó con el funeral y luego Grace creció rápidamente, vendió la casa de sus padres y se sumergió por completo en sus estudios. Lo único que le quedó de su madre fueron fotografías, un colgante y ese mismo vestido. Grace abrió el vestidor donde guardaba en una bolsa especial el único recuerdo tangible de Elizabeth Carlyle. Un vestido de época de color azul marino, con un fino estampado de perlas en el corpiño. Años 50, un corte impecable que resaltaba la cintura de avispa de su madre. Talma, así lo llamaba ella. Ese color se llama talma, querida. Algún día será tuyo. Grace nunca lo había llevado. Su figura era diferente, más angulosa y alta, pero lo guardaba como una reliquia sagrada y de vez en cuando lo sacaba para tocar la tela o respirar el leve aroma del perfume de su madre que aún perduraba en las fibras. Después de la muerte de sus padres,
No había dejado que nadie se acercara, hasta Ezra. Él fue la primera persona a la que le enseñó el vestido, contándole la historia de su familia. Él había dicho entonces: «Llevas tu pasado como una armadura, Grace, pero a veces una armadura puede convertirse en una mazmorra». Cerró el vestidor y bajó a la cocina. En su casa de 2 plantas, en un tranquilo barrio de Miramar, siempre se sentía protegida. Las paredes claras, las estanterías del suelo al techo y los muebles minimalistas reflejaban su deseo de orden y control. A Ezra a veces le faltaba brillo en sus interiores, como él decía. Una casa debe contar una historia, no ser una sala de exposiciones, decía, intentando añadir cojines de colores o figuritas inusuales. Grace solía ceder en las pequeñas cosas, pero el estilo general seguía siendo su territorio. «¿Te esperan para cenar esta noche?», le preguntó mientras se preparaba para ir a trabajar. «No lo sé, Grace. Este nuevo cliente, las reuniones pueden llevar un tiempo». Evitó una mirada directa, ajustándose la corbata. «Podría cocinar algo especial», añadió deliberadamente calidez a su voz, observando su reacción. «No hace falta», se apresuró a recoger los papeles. «Te gusta cocinar para alguna ocasión, ¿verdad? Solo tengo un día de trabajo». Cuando la puerta se cerró tras él, Grace sacó su teléfono y abrió la aplicación de localización que habían instalado hacía años por motivos de seguridad. Probablemente, Ezra había olvidado que existía o había dado por sentado que ella nunca la utilizaba. En lugar de dirigirse al centro de la ciudad, donde se encontraba su empresa, el punto con su nombre se dirigía en dirección contraria, hacia el barrio norte de Miramar, lleno de lofts de moda y restaurantes caros. Grace se sirvió un café y abrió el portátil. Profesora de literatura, estaba acostumbrada a analizar textos, a buscar motivos ocultos y dobles sentidos. Ahora aplicaba esas habilidades a su propio matrimonio. Creó un nuevo archivo y empezó a registrar sistemáticamente todas las devoluciones atrasadas de Ezra en los últimos 3 meses, los cargos inexplicables en la tarjeta de crédito, las extrañas llamadas telefónicas tras las cuales salía de la habitación. El panorama no era bueno. Esa noche llamó a su única amiga íntima, Virginia Lamb. Se habían conocido en la escuela de posgrado y, a pesar de sus diferentes personalidades, habían mantenido una relación. Virginia era todo lo contrario de Grace: bulliciosa, extravagante, con 3 divorcios a sus espaldas y una lengua afilada. «Virge, ¿conoces a alguno de los nuevos empleados del bufete de Ezra?», preguntó Grace después de intercambiar saludos. «Cariño, conozco a todo el mundo en esta ciudad», dijo Virginia riendo entre dientes. «¿Preguntas por alguien en particular?». Una mujer, posiblemente morena, había empezado a trabajar hacía poco. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Virge? Grace, ¿estás segura de que quieres esta conversación por teléfono?». La voz de Virginia se tornó desacostumbradamente seria. «Entonces ya sabes». Grace sintió que se le estrechaba la garganta. «Ven a mi casa, ahora mismo. Y sí, abriré ese Burdeos que he estado guardando para una ocasión especial». 1 hora más tarde, estaban sentadas en el balcón del piso con vistas al mar de Virginia, y Grace estaba aprendiendo sobre Octavia Flint, una graduada de Stanford de 29 años que se había incorporado a Coleman & Associates hacía 3 meses. «Es el tipo de mujer que utiliza la ambición como excusa para un comportamiento inmoral», dijo Virginia sorbiendo vino. «En la fiesta de Navidad de mi editor, le tiró los tejos al redactor jefe casado. Se rumorea que ha roto al menos un matrimonio en San Francisco. Y ahora se ha fijado en Ezra», dijo Grace como una afirmación de hecho, sin emoción. «Ezra o su puesto en el bufete». Virginia se encogió de hombros. «¿Qué vas a hacer?». Grace se quedó mirando el océano, una masa oscura de agua que chocaba contra la orilla con un ruido monótono. El elemento, exteriormente tranquilo, pero fundiendo poder y corrientes profundas. Nada.
Por ahora, se volvió hacia su amiga. Reuniré más información y esperaré el momento oportuno. Cariño, se rió Virginia nerviosa. Cuando hablas así, me asusto un poco. Eres como esos personajes callados de las novelas que acaban siendo los más peligrosos. Grace sonrió, una rara y contenida sonrisa que no afectó a sus ojos. Solo soy una profesora de literatura, Virge. ¿Qué peligro podría representar? Al volver a casa pasada la medianoche, descubrió que Ezra aún no había regresado. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Fui a casa de Virginia. Llegué tarde. Hay estofado de pollo en la nevera si tienes hambre. Con cariño, G. Subió al dormitorio. Abrió de nuevo el vestidor y sacó el vestido de su madre. Apretó la tela fresca y sedosa contra su cara como si buscara apoyo o consejo. «¿Qué harías tú, mamá?», susurró en medio del silencio. Elizabeth Carlyle era una mujer de su tiempo, orgullosa, firme, pero que aceptaba las reglas del mundo patriarcal. Una mujer debe mantener su dignidad en cualquier circunstancia, decía, y recordar que las relaciones son un juego estratégico, no un campo de batalla. Grace volvió a colgar cuidadosamente el vestido en su bolsa. En ese momento, decidió que no iba a montar una escena. Ella jugaría este juego y ganaría por sus propios métodos. Una vez en la cama, sacó su teléfono y abrió su calendario. Ezra había mencionado una fiesta en casa por su ascenso, previsto para dentro de 15 días. El momento perfecto para recabar información. Antes de acostarse, envió un mensaje a Virginia. La fiesta de promoción de Ezra es dentro de 15 días. Estás invitada. Podrías conocer a personajes interesantes. Mientras se dormía, sintió una extraña calma. Las grietas de su matrimonio se habían hecho evidentes, pero en lugar de romperse, parecían estar abriendo nuevas posibilidades. Grace Mortimer, la tranquila y reservada profesora de literatura, por fin sentía la libertad de ser otra persona, alguien capaz de actuar con decisión. 2 días antes de la fiesta, Grace hizo la última lista de la compra. Ezra había insistido en el catering. No es como si tuviéramos 25 años para liarnos solos en la cocina, pero ella se había negado. Cocinar siempre la calmaba, le permitía centrarse en lo tangible, las texturas, los olores, las proporciones exactas. «Esta es tu noche», le dijo a Ezra durante el desayuno. «Vamos a hacerla como tú quieres. ¿A quién invito?». Él parecía desconcertado por su entusiasmo. Grace solía preferir una reunión privada con unos pocos amigos a una reunión estridente. «Bueno, socios con sus cónyuges, algunos clientes clave y el equipo de mi departamento», hizo una pausa. «Han hecho mucho por este ascenso». «Por supuesto», sonrió Grace, untando su tostada con mantequilla en una capa perfectamente uniforme. «¿Incluida tu nueva protegida? Octavia, ¿verdad?». El tenedor se le cayó de la mano, tintineando contra el plato. «Sí, es una abogada con talento», desvió la mirada. «Pero no tienes que invitar a todo el mundo». No, insisto». Grace dio un sorbo a su té. «Me interesa conocer a todos tus colegas, sobre todo a los que te ayudaron a conseguir el puesto de socia junior». El día de la fiesta se despertó a las 5 de la mañana. Ezra seguía dormido con la respiración tranquila y uniforme. Estudió su rostro. Apuesto, de rasgos regulares, un poco aniñado incluso a los 40. En otro tiempo, ese rostro por sí solo la había estremecido. Ahora lo miraba como si fuera una pieza de museo, con indiferente interés. Bajó tranquilamente a la cocina y comenzó los preparativos. El menú estaba diseñado para impresionar sin ser pretencioso. Tartaletas de queso de cabra con cebolla caramelizada, gambas en salsa de aguacate, tierna carne a la borgoñona que se deshacía en la boca. A las 2 de la tarde, Virginia llamó. «¿Qué tal estás?», preguntó sin preámbulos. «Estoy haciendo salsa de romero», dijo Grace, balanceando el teléfono entre la oreja y el hombro. «No me refería a eso. ¿Cómo estás psicológicamente?»,
¿Preparada para afrontar la separación? Grace sonrió, volteando verduras en una sartén. Birge, llevo 20 años enseñando Madame Bovary. ¿Crees que el tema del adulterio me escandalizaría? La literatura y la vida son diferentes, querida. No tan diferentes como crees. Grace bajó el fuego. Estoy observando, recopilando información. Es casi un estudio antropológico. Traeré una botella extra de brandy, con fines científicos, resopló Virginia. Y querida, estaré por aquí toda la tarde. A las 6, la casa estaba impecable. Grace había elegido para sí un sencillo vestido negro de largo medio, elegante pero no demasiado formal. Los clásicos siempre están de moda, solía decir su madre. La única joya cara que llevaba con el vestido era un collar de perlas, regalo de Ezra por su 10º aniversario. Los primeros invitados llegaron a las 7 en punto. Thatcher Mortimer, hermano de Ezra, y su esposa, Adeline, una mujer callada con expresión de disculpa perpetua. A continuación llegaron los socios principales del bufete con sus cónyuges, hombres macizos con corbatas idénticas y mujeres esbeltas de mirada atenta. Virginia apareció a las 8, espectacular como siempre con un traje de seda roja y unos pesados pendientes de plata que parecían desafiar las leyes de la física. ¿Vulgar?, susurró, abrazando a Grace. Impresionante, sonrió Grace cogiéndole la botella de brandy. Y justo a tiempo. La fiesta se estaba animando. Ezra estaba en su elemento, un anfitrión encantador y atento, pasando de un grupo de invitados a otro con un vaso de whisky en la mano. Grace, por su parte, observaba en silencio, charlando y reponiendo platos de aperitivos. Como muchos introvertidos, había aprendido a desempeñar el papel de anfitriona, aunque cada fiesta de este tipo le quitaba energía. Octavia Flint llegó a las 9, inexcusablemente tarde para un evento de negocios. Grace la vio enseguida, una morena alta con un vestido azul oscuro ajustado que parecía demasiado revelador para una fiesta de empresa. Ezra también se fijó en ella. Interrumpió su conversación con el socio principal del bufete a mitad de camino y se dirigió hacia la puerta principal. «Oh, ahí está», murmuró Virginia de pie junto a Grace en la mesa de bebidas. «Prepárate, cariño, el espectáculo está a punto de empezar». Grace vio cómo Ezra saludaba cordialmente a la recién llegada y le quitaba la botella de champán de las manos. Octavia se inclinó para darle un beso de bienvenida que se prolongó un poco más de lo necesario. Su mano se deslizó despreocupadamente sobre el hombro de él, un gesto que podría haber sido considerado amistoso si no fuera por la mirada hambrienta de sus ojos. «Me pregunto si siempre se viste así para los actos de trabajo», preguntó Grace en voz baja. «Vaya, sigue siendo modesta». Virginia bebió un sorbo de su copa. En la recaudación de fondos de Abogados Sin Fronteras del mes pasado, su vestido apenas cubría tramas estratégicas. Ezra guió a Octavia entre la multitud, presentándole a gente que aún no conocía. Finalmente, la condujo hacia Grace. «Querida, te presento a Octavia Flint, nuestra nueva luminaria legal en ascenso». Su voz sonaba demasiado alegre. «Octavia, esta es mi esposa, Grace». «Por fin», sonrió Octavia tendiéndole la mano. «Ezra me ha hablado mucho de ti. Siento como si ya te conociera». «Qué curioso». Grace le estrechó la mano cortésmente, fijándose en su perfecta manicura. «Ezra apenas te ha mencionado». Octavia se quedó paralizada un momento, pero recuperó la compostura rápidamente. «Oh, es que no quería aburrirte con historias del trabajo. ¡Qué marido tan cariñoso!». Grace dejó pasar la incómoda pausa y observó cómo Ezra se movía nervioso de un pie a otro. «Y esta es Virginia Lamb, una vieja amiga mía», dijo por fin, señalando a la mujer que estaba a su lado. «Ah, la señorita Lamb». Octavia se sobresaltó. «Creo que nos conocimos en la fiesta de Navidad de Meridian». «Tal vez», dijo Virginia con frialdad.
aunque intento no acordarme de todos los que acosaron borrachos a mi jefe. ¡Virge! Grace lanzó una mirada de advertencia a su amiga y luego se volvió hacia Octavia con una sonrisa impecablemente educada. Perdona a Virginia, tiene un sentido del humor especial. ¿Te apetece una copa? Tras la incómoda presentación, Octavia empezó a moverse por la casa con una libertad sorprendente para una invitada. Echó un vistazo al salón, al comedor e incluso abrió un momento la puerta del estudio de Grace, como si estuviera haciendo inventario. «¡Qué casa más bonita!», comentó, volviendo al centro del salón, donde se encontraban reunidos la mayoría de los invitados. «Tan académico. Siempre imaginé que los profesores de literatura tendrían más, ya sabes, antigüedades, reliquias familiares». «Grace prefiere el minimalismo», intervino Ezra. Dijo que la vida ya estaba sobrecargada de significado, así que no quería llenar su casa de símbolos. Octavia soltó una carcajada. «¡Qué interesante! ¿Tienes alguna cosa con historia? ¿Algo de tus padres?» Grace sintió una punzada de irritación. Aquella mujer no solo se acostaba con su marido, intentaba invadir su territorio, reclamar su espacio. «Las cosas con historia solo tienen valor para quienes comprenden esa historia», dijo Grace. «Para el resto de nosotros son solo cosas». Virginia, que estaba a su lado, soltó una risita silenciosa. Octavia se sonrojó ligeramente, pero no se echó atrás. «Me encanta la ropa de época», se volvió hacia Ezra. «¿Recuerdas el vestido del que te hablé? ¿El de los años 50 con adornos de perlas?» Grace se quedó helada, sintiendo que se le enfriaban las entrañas. El vestido de su madre. Se guardaba en el vestidor del dormitorio, una habitación en la que nunca entraban los invitados. «Grace tiene uno parecido», dijo de pronto Ezra, evitando la mirada de su mujer. «De su madre, vintage, precioso». Octavia resplandeció como una niña que hubiera recibido un caramelo. «¿De verdad? Me encantaría verlo. Me encantan estas cosas». De repente, la habitación estaba demasiado silenciosa. ¿O era solo una impresión de Grace? Podía sentir los ojos de los invitados sobre ella, curiosos, expectantes. Ezra parecía querer caerse al suelo. «Quizá en otra ocasión», dijo Grace con frialdad. «No estamos aquí esta noche para lucir mi vestuario». «Claro que no», sonrió Octavia con fingida comprensión. «Solo pensé que podría ser de interés para todos». La fiesta continuó. Los invitados se movían entre el salón y la terraza exterior, donde Grace había montado un improvisado bar. Virginia permaneció cerca de su amiga, comentando los invitados con su habitual sarcasmo. «El socio mayoritario está claramente celoso del ascenso de Ezra», dijo, señalando con la cabeza al hombre de pelo gris que permanecía apartado. «Y su mujer está flirteando con el hermano de Ezra mientras ese dinosaurio no está a la vista». Grace asintió distraídamente, observando los movimientos de Octavia. Se mantenía cerca de Ezra, de vez en cuando tocándole el brazo o inclinándose para susurrarle algo. Desde fuera, podría haber parecido una comunicación de trabajo normal, pero Grace veía cosas que los demás no veían, microexpresiones, miradas secretas, movimientos sincronizados. Alrededor de las 11, se excusó en la cocina para comprobar que el postre, una mousse de chocolate con naranja confitada, se enfriaba en la nevera. Cuando volvió al salón, Octavia no aparecía por ninguna parte. «¿Dónde está nuestro joven tiburón de la derecha?», preguntó Grace a Virginia mirando alrededor de la habitación. «Dijo que buscaba el baño», frunció el ceño Virginia, «pero eso fue hace unos 10 minutos». Grace intuyó que algo iba mal. Había 2 cuartos de baño en la casa, uno en la planta baja, junto a la habitación de invitados, y otro arriba, junto a su dormitorio. Octavia había estado fuera demasiado tiempo para una simple visita al baño. «Vigila a los invitados»,
le susurró a Virginia y se dirigió discretamente hacia las escaleras. Al llegar al primer piso, Grace oyó ruidos suaves procedentes del dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Un haz de luz caía en el oscuro pasillo. Se acercó con cautela y echó un vistazo al interior. Octavia estaba de pie junto al vestidor abierto, con el vestido de Elizabeth Carlyle en las manos. Su rostro, reflejado en el espejo del armario, expresaba una extraña mezcla de envidia y satisfacción. Grace no encontró inmediatamente fuerzas para hablar. ¿Se había perdido? Su voz sonaba ronca. Octavia se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «Oh, Grace, perdona mi curiosidad. Ezra mencionó este vestido una vez y no pude resistirme», continuó sosteniendo la tela entre los dedos. «Es impresionante. ¡Qué elaboración! Ya no los hacen así». «No los hacen», asintió Grace acercándose. «Y prefiero que no lo toquen sin permiso». Por supuesto, por supuesto. Octavia no tenía prisa por soltar el vestido. «No sabes cuánto te envidio. No me queda nada de mi madre, solo unas cuantas fotografías». Grace se quedó mirando a la mujer que tenía delante. Joven, hermosa, implacable en su determinación. Utilizaba cualquier medio para lograr su objetivo. «Este vestido tiene una historia», dijo Grace lentamente. «Una historia que nunca entenderás». «¿Me la contarías?», preguntó Octavia con fingido entusiasmo. Grace alargó la mano y cogió el vestido de las manos de su rival con suavidad pero con firmeza. «Era de mi madre», dijo devolviendo con cuidado la reliquia a su estuche. «El último regalo de mi padre antes de morir, lo único que conservé después del accidente». «Qué conmovedor», observó Octavia. «Parece muy frágil, debe de ser muy delicado». «Sí», Grace abrazó el estuche. «Como muchas cosas valiosas en la vida, algunas personas lo entienden. Otros creen que pueden coger lo que no les pertenece». Octavia contuvo una sonrisa, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «He oído que enseñas literatura. Debe ser interesante analizar las pasiones humanas, en teoría». «La teoría y la práctica a menudo se solapan». Grace cerró la puerta del camerino. «Sobre todo cuando se trata de instintos básicos, la codicia, los celos, cálculo». En ese momento sonaron pasos en las escaleras y Ezra se asomó al dormitorio. «Ahí estáis». Su voz deliberadamente alegre temblaba de tensión. «Los invitados preguntan por el postre, querida. Octavia ha mostrado interés por mi colección de ropa vintage». Grace se volvió hacia su marido. «Acabo de pillarla con el vestido de mamá». «Solo lo estaba admirando», dijo Octavia rápidamente, sonriendo con culpabilidad. «Grace, debes enseñárselo a los invitados. No puedes esconder semejantes tesoros». «¿Sabes?», dijo Grace lentamente. «Quizá tengas razón». Se volvió hacia su marido. «Ezra, ¿por qué no invitas a los invitados a unirse a nosotros en el salón? Octavia traerá el vestido». El rostro de Octavia se iluminó y cogió la funda. «Con mucho gusto. Tendré mucho cuidado». Grace observó cómo Ezra y Octavia bajaban las escaleras. Él tímidamente, ella con la gracia triunfante de un vencedor, llevando con cuidado la funda del vestido. En aquel momento algo cambió en Grace. Siempre había sido una observadora que analizaba la vida a través de la lente de la literatura. Ahora había llegado el momento de actuar. Cuando regresó al salón, vio a Octavia de pie en el centro de atención, desabrochando cuidadosamente la funda. «Damas y caballeros», anunció con exagerado entusiasmo, «Grace ha tenido la amabilidad de permitirme mostrarles un verdadero tesoro. El vestido de su madre, un ejemplo único de la moda de los años 50. Los invitados se reunieron a su alrededor, expresando un educado interés. Virginia lanzó una mirada interrogante a Grace, pero ésta se limitó a negar levemente con la cabeza. Octavia sacó el vestido de su estuche y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran.
La luz de la lámpara de araña se reflejaba en las perlas del corpiño, haciéndolas brillar. «Mira qué bordados, la calidad del tejido», admiró, dando vueltas al vestido. «Hoy en día no se encuentran trabajos así. Está bordado a mano, ¿verdad, Grace?» «Sí», respondió Grace en voz baja, sin apartar los ojos del vestido. «Mi madre siempre decía que el verdadero valor requiere tiempo y cuidado. Estoy totalmente de acuerdo». Octavia se volvió hacia Ezra. «¿No es maravilloso tener tales reliquias en la familia?» Se inició una conversación general sobre moda vintage y valores familiares. Grace se apartó, observando cómo Octavia disfrutaba de la atención, sosteniendo el vestido con despreocupación y dejando de vez en cuando que sus invitados tocaran la tela. Actuaba como si fuera la dueña. Su historia era una especie de ensayo para su futuro papel como señora de la casa. «Me pregunto si se da cuenta de que está jugando con fuego», murmuró Virginia para sus adentros. «Pronto se dará cuenta», respondió Grace, apartando los ojos del vestido con un esfuerzo. «La gente solo aprende de sus propios errores». «¿Y qué lección piensas dar?» Grace agitó su copa de vino, observando cómo el líquido formaba un pequeño remolino. «Aún no lo he decidido, pero sin duda sería memorable». La fiesta se trasladó a la cocina después de que Octavia anunciara que se moría de hambre. «A diferencia de otros, yo no he podido probar estos deliciosos aperitivos», dijo, lanzando una mirada significativa a Grace. La espaciosa cocina con isla era el orgullo de la casa. Grace la había diseñado personalmente después de 3 meses estudiando revistas de interiorismo. Los armarios blancos contrastaban con las oscuras encimeras de imitación a piedra. En el centro había una enorme isla con placa de gas integrada y campana extractora, alrededor de la cual podían sentarse libremente hasta 10 personas. «Es una cocina increíble», dijo uno de los socios de la empresa sentándose en una silla alta. «Se nota enseguida la mano del diseñador. Grace lo diseñó todo ella misma», dijo Ezra con orgullo. «Es muy perfeccionista». «Sobre todo en lo que se refiere a la comida», intervino Octavia, todavía con el vestido de Elizabeth Carlyle en la mano. «Ezra dijo que eras una cocinera increíble, Grace». Grace sonrió tensa, sin apartar los ojos del vestido en manos de Octavia. Parecía extraño en la cocina iluminada y estérilmente limpia, como un artefacto de otra época, una reliquia que había que guardar con cuidado y fuera de la vista. «Me gusta cocinar cuando tengo alguien para quien hacerlo», dijo, dirigiéndose a la nevera. «¿Alguien quiere postre?» «Preferiría un poco más de vino». Octavia levantó su vaso vacío. «Y, sabes, no puedo dejar de admirar ese vestido. Tiene un color divino. ¿Cómo se llama, Grace?» «Talma», respondió Grace automáticamente, sacando de la nevera una mousse de chocolate con naranja confitada. «¿Talma? Nunca lo había oído. Es un término de diseño. Es como lo llamaba mi madre». Virginia, de pie junto a la barra, miró a Grace con preocupación. Conocía la historia del vestido y se daba cuenta de lo doloroso que era el tema para su amiga. Octavia no pareció darse cuenta de la tensión que flotaba en el ambiente. Siguió dándole vueltas al vestido entre las manos, poniéndoselo de vez en cuando, como si se lo probara. «¿Crees que me quedaría bien este tono?», preguntó, volviéndose hacia Ezra. Parecía cada vez más incómodo. Estaba de pie en el extremo opuesto de la isla, golpeando nerviosamente la superficie de la mesa con los dedos. «No entiendo de colores», murmuró. «Vamos, siempre te fijas cuando me pongo algo azul». Le guiñó Octavia juguetonamente un ojo. Grace se quedó helada con la cuchara de postre en la mano. Vio cómo Ezra se sonrojaba y apartaba la mirada mientras varios de los invitados intercambiaban rápidas miradas. La tensión en la sala se hizo palpable. «¿Quieres ayudarme con el postre?», se volvió hacia Ezra y los pocos invitados que estaban más cerca. «Tenemos que ponerlo en los platos».
Octavia aprovechó el momento en que la atención se desviaba de ella y se acercó a la cocina de gas. Seguía sujetando el vestido, ahora con aire desafiante. «¿Sabes, Grace?», dijo en voz alta. «Creo que debería buscar algo así. Ahora está de moda lo vintage, y a mí me gusta destacar entre la multitud». «Estoy segura de que sí», dijo Grace secamente, sin levantar la vista del postre que estaba colocando sobre la crème brûlée de cristal. Virginia se acercó a Octavia. «Cariño, quizá deberíamos volver a guardar el vestido en su estuche», sugirió con deliberado cuidado. «Estas cosas se estropean con facilidad». «Oh, soy muy cuidadosa», dijo Octavia, dando un paso hacia la cocina. «Solo quiero que todo el mundo pueda apreciar este impresionante color con buena luz». Se dio la vuelta y se acercó al quemador donde aún estaba la cacerola. La lengua azul de la llama de gas zumbaba silenciosamente bajo ella. «Mira cómo cambia ese tono según la luz», continuó Octavia, dando la vuelta a su vestido y acercándose aún más al hornillo. «A la sombra es casi zafiro, pero a la luz...». Lo que ocurrió a continuación no duró más de un segundo. Octavia dio otro paso atrás y el borde de su vestido tocó la llama. El fuego envolvió inmediatamente la tela seca. Un grito momentáneo de susto, y luego la seda turquesa estaba ardiendo en las manos de Octavia. «¡Oh, Dios!», gritó, retrocediendo para alejarse del fogón, pero sin soltar el vestido. «¡Socorro!». Los invitados retrocedieron horrorizados. Ezra se quedó inmóvil, con la cara contorsionada por la sorpresa. Al momento siguiente, una estridente sirena sonó sobre la isla de la cocina y el sistema de protección contra incendios se activó. Los aspersores puntuales montados encima y alrededor de la cocina soltaron chorros de agua que llovieron sobre Octavia y el vestido en llamas. Las llamas se apagaron casi al instante, dejando los restos carbonizados del antaño hermoso atuendo en manos de la atónita mujer. El pelo de Octavia se le pegó a la cara y el maquillaje se esparció en chorros negros por sus mejillas. El agua seguía cayendo a cántaros, salpicando solo un pequeño radio alrededor del quemador, donde ahora se encontraba Octavia, empapada, con los ojos asustados, con un aspecto ridículo y patético. El silencio en la cocina se hizo absoluto. Todas las miradas se clavaron en Grace, congelada con la jarra de crema en las manos. Su rostro no expresaba nada, ni conmoción, ni dolor, ni ira. Estaba mirando los restos de lo único que la unía a su madre y no había lágrimas en sus ojos. Y entonces Grace empezó a reír. Al principio en voz baja, casi en silencio, aunque el temblor de sus hombros la delataba. Luego, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en una carcajada incontrolable que le hizo dejar caer la crema sobre la mesa y agarrarse el estómago. Aquella risa era más aterradora que cualquier grito o lágrima. Era salvaje, extrañamente liberadora, casi maníaca. Los invitados miraron confusos a su alrededor. Ezra dio un paso inseguro hacia su esposa. «Grace, yo...». Ella levantó la mano para detenerlo, todavía ahogada por la risa. «No, no, espera», dijo ella tratando de controlarse. «Dame un minuto. Es que... Volvió a reír, mirando a la mojada Octavia. «Es adorable». «Grace, no era mi intención», comenzó Octavia, aún aferrando los trapos quemados entre sus manos. «Fue un accidente, lo juro». Grace por fin dejó de reír, se enderezó y miró a Octavia con una larga mirada evaluadora. «¿Sabes qué, Octavia?», dijo con una voz inesperadamente tranquila. «Te creo. Realmente fue un accidente, como tu encuentro casual con mi marido, y la aventura accidental, y las noches al azar en el motel de North 32nd. Los huéspedes tomaron aire. Ezra se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué?», chilló Octavia, con el agua cayéndole del pelo y cayendo al suelo. «No me digas que te sorprende». Grace cruzó los brazos sobre el pecho. «Una esposa siempre lo sabe. Quizá no de inmediato, pero siempre».
Grace, no es lo que piensas, empezó Ezra, pero ella ni siquiera se volvió hacia él. Lo curioso es, continuó Grace dirigiéndose exclusivamente a Octavia, que hayas creído necesario destruir la última conexión que tuviste con mi madre. ¿Por qué? ¿Creías que ella te impedía ocupar mi lugar? ¿Que era un acto simbólico? Hizo una pausa. ¿O simplemente querías hacerme daño? Yo no... Octavia parecía a punto de echarse a llorar. No importa. Grace hizo un gesto despectivo con la mano. ¿Sabes qué? Llévatelo. ¿Qué? Preguntó Octavia. Llévate a Ezra, repitió Grace con la misma indiferencia. Es tuyo. No tienes que molestarte con reuniones secretas ni quemar mis cosas. Simplemente llévatelo. Ezra dio un paso adelante. Grace, hablemos en privado, esto no es... No, Ezra. Por fin miró a su marido. Ya lo hemos cubierto todo con tu silencio. 12 años de matrimonio, y ni siquiera pudiste admitir sinceramente que estabas encaprichado con otra mujer. En vez de eso, la dejaste entrar en mi casa, llevarse mis cosas, destruir lo que me importa. Te juro que no sabía que se llevaría el vestido, objetó desesperado. Pero sabía que vendría, dijo Grace en voz baja. Lo sabía, y la traje a nuestra casa, la casa que había hecho para nosotros. Se volvió hacia Octavia, que seguía de pie en el charco de agua con los restos quemados del vestido en las manos. Empaqueté sus cosas, bueno, excepto las del armario para esta semana, hace unos días. Están en el dormitorio de invitados, planta baja, segunda puerta a la derecha. Pueden irse juntos. Ahora. Se hizo un silencio sepulcral en la cocina. Nadie se movía. El único sonido era el silencioso goteo del agua del pelo de Octavia sobre el suelo de baldosas. «Sabes, Octavia», intervino de pronto Virginia rompiendo el silencio. «La próxima vez te sugiero máscara de pestañas resistente al agua. A menos, claro, que pienses seguir provocando incendios en casas ajenas». Varios invitados rieron nerviosamente. La tensión en la sala había llegado a un punto crítico. El socio principal de la empresa fue el primero en hablar. «Creo que será mejor que nos vayamos», cogió del brazo a su mujer. «Ezra, enhorabuena por tu ascenso. Grace, gracias por tu hospitalidad». Uno a uno, los invitados empezaron a despedirse, murmurando torpemente disculpas y agradecimientos. Algunos evitaban mirar a los protagonistas del drama, mientras que otros no podían apartar la vista. Thatcher, el hermano de Ezra, se quedó más tiempo que los demás. Se acercó a Grace y le dijo en voz baja: «Lo siento, no lo sabía». «Te creo», sonrió débilmente. «Gracias, Thatch». Cuando la mayoría de los invitados se hubieron marchado, Octavia soltó por fin los restos quemados de su vestido. Cayeron al suelo mojado en un montón informe de tela ennegrecida. «Así no es como pensaba terminar la velada», dijo, intentando mantener la dignidad a pesar del maquillaje y la ropa mojada. «¿En serio?» Grace arqueó una ceja. «Creo que va exactamente como lo habías planeado, excepto por los tratamientos de agua, claro». Ezra parecía perdido. Desvió la mirada de su esposa a su amante, claramente inseguro de qué hacer a continuación. «Grace, por favor, hablemos cuando te hayas calmado», dijo finalmente. «Todo esto no es lo que parece». «No lo dudo». Grace lo miró con repentina lástima. «Nunca nada es lo que parece, especialmente la gente. De verdad que no quería estropear el vestido», dijo Octavia de repente, y por primera vez hubo sinceridad en su voz. «Solo quería estar más cerca de ti, ver lo que Ezra ve en ti». Grace se rió, esta vez sin histeria, solo una risa corta y seca. «Entonces, ¿lo conseguiste?», preguntó. Octavia guardó silencio y bajó los ojos. «Eso creía», asintió Grace, «porque dejé de darme cuenta hace mucho tiempo». «Grace», Ezra se indignó. «¿Qué?», se volvió hacia él. «¿Creías que no me había dado cuenta de cómo nos estábamos distanciando? De cómo cada vez venías menos a casa, cómo habíamos dejado de hablar de cualquier cosa menos de las pequeñas cosas».
Esa no es razón para... No, no lo es, aceptó ella. Pero es una explicación, y ahora no importa. Se volvió hacia Virginia, la única de los invitados que quedaba. Virge, ¿podrías traerle una toalla a la señorita Flint? No quiero que se resfríe por el camino, vaya donde vaya. Virginia asintió y salió de la cocina. Grace se agachó y recogió del suelo los restos quemados de su vestido. Los dobló con esmero como si siguieran siendo objetos de valor y no jirones carbonizados. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia Octavia, «mi madre siempre decía que las cosas son solo cosas. Somos nosotros quienes les damos valor». «Lo siento mucho», murmuró Octavia. «No, no lo sientes», dijo Grace con calma. «Pero no importa». Se volvió hacia Ezra. «Tus cosas están muy recogidas. Hace meses que sé lo de tu aventura, solo que no sabía con quién era». Ezra puso cara de haber recibido un puñetazo. «¿Lo sabías? ¿Y no dijiste nada? ¿Qué se suponía que tenía que decir?» Grace se encogió de hombros. «Cariño, sé que me estás engañando. ¿Puedes no hacerlo, por favor? Los dos sabemos que lo negarías, y seguirías viéndola, pero con cuidado». Virginia volvió con una toalla y se la entregó en silencio a Octavia. Ella asintió agradecida y empezó a limpiarse la cara y el pelo. «¿Y ahora qué?», preguntó Ezra cuando el silencio se hizo insoportable. «¿Ahora qué?». Grace miró pensativa los restos carbonizados del vestido que tenía en las manos. «Ahora coge el resto de tus cosas y márchate. Con ella o sin ella, depende de ti. Mañana llamaré a mi abogado e iniciaré los trámites del divorcio». «Pero nuestra casa». «La casa está a mi nombre», le recordó Grace con calma. «Los dos sabemos que es mi herencia por la muerte de tía Martha. Yo no reclamo tu parte de la empresa, tú no reclamas la casa. Creo que es justo. No puedo irme ahora, tengo que empacar, tengo que pensar». «Te lo dije, tus cosas están empacadas». Grace miró su reloj. Se estaba haciendo tarde. Los invitados se habían ido. La fiesta había terminado. Ezra se quedó allí, inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Octavia se movía incómoda de un pie a otro, envolviéndose en la toalla. «¿Llamo a un taxi?», dijo finalmente. «No hace falta», dijo Grace. «Ezra tiene coche. Puede llevarte a cualquier parte». Octavia le dirigió una rápida mirada. «¿No estás enfadada?». «No», respondió Grace tras una pausa. «Es extraño, ¿verdad? Pensé que me pondría furiosa si alguna vez me encontraba con la amante de mi marido, pero ahora solo siento alivio». Se volvió hacia Ezra. «Te dejo marchar», dijo simplemente. «Ambos merecemos algo mejor que este matrimonio». «No quería que acabara así», murmuró él. «¿Cómo querías que acabara?», preguntó Grace con genuina curiosidad. «¿Que nunca lo descubriera? ¿O que hiciera la vista gorda?». Ezra no contestó. Bajó la cabeza, admitiendo la derrota. «Tus cosas están en la habitación de invitados», repitió Grace. «He puesto allí tu jersey favorito y los gemelos de tu padre». Esta simple mención de sus pertenencias personales pareció llegar por fin a Ezra. Asintió y se dirigió en silencio hacia la salida de la cocina. Octavia lo siguió, pero se dio la vuelta en la puerta. «No era mi intención que saliera así», dijo. Grace la miró con una expresión ilegible. «Sabes, Octavia, te creo», dijo al fin. «Pero eso no cambia nada. Ahora es tuyo, con todos sus defectos». Cuando se fueron, Grace y Virginia eran las únicas que quedaban en la cocina. Grace aún sostenía los restos quemados de su vestido. «¿Te encuentras bien?», preguntó Virginia en voz baja. Grace asintió lentamente. «Sorprendentemente, sí». Miró los jirones negros que tenía en las manos. «Siempre pensé que este vestido era el último vínculo entre mi madre y yo, que sin él la perdería por completo. ¿Y? Y ahora está quemado y todavía estoy aquí. Y mamá sigue conmigo, en mi memoria». Grace sonrió débilmente. «Quizá debería haber dejado atrás el pasado hace mucho tiempo».
Virginia pasó el brazo por los hombros de su amiga. Eres una mujer increíble, Grace Mortimer. Si yo fuera tú, habría cogido una rabieta y le habría tirado del pelo a esa divorciada. ¿Lo habrías hecho? Grace sonrió. Pensé que habías puesto laxantes en su vaso. Oh, eso es para el segundo acto, rió Virginia. Después de la pelea de tirones de pelo, estaban de pie en la cocina húmeda, entre los entremeses sin comer y el vino a medio beber, y por primera vez en mucho tiempo Grace se sintió libre. Era como si las cadenas invisibles que la mantenían atrapada en su pasado e infeliz presente se hubieran quemado con su vestido. ¿Tienes brandy?, preguntó Virginia. Por supuesto, asintió Grace. ¿Has traído una botella? Qué bien. Me quedaré esta noche, y brindaremos por un nuevo comienzo. Grace echó un último vistazo a los restos carbonizados del vestido y los tiró con decisión a la papelera. Por un nuevo comienzo, aceptó. Grace Mortimer entró en el edificio del West Miramar College, sujetando la puerta a una estudiante con una impresionante pila de libros en las manos. La chica sonrió agradecida. La mañana de otoño era fresca y Grace se alegró de llevar una bufanda de cachemira. Habían pasado 6 meses desde aquella memorable fiesta, pero a veces le parecía que había pasado toda una vida. El divorcio había ido sorprendentemente bien. Ezra no había puesto en duda su derecho a la casa, ni ella había reclamado su parte de la empresa. Todo fue como un negocio, sin emociones. Era como si 12 años de vida en común pudieran dividirse en puntos de acuerdo. Tardaron menos de 1 hora en firmar los documentos finales. Recordó la expresión de Ezra, confusa, casi infantil. Parecía como si no hubiera creído hasta el último momento que aquello estaba ocurriendo de verdad. Podríamos volver a intentarlo, dijo mientras salían del despacho del abogado. Grace se limitó a negar con la cabeza. ¿Por qué? ¿Para volver a estar aquí dentro de 1 año? Esa noche se emborrachó sola por primera vez en años, no por pena, sino para celebrar su liberación. A la mañana siguiente se despertó con dolor de cabeza y una extraña sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. El despacho del profesor bullía como una colmena. El final de curso siempre era una época de mucho ajetreo entre el profesorado. «Buenos días, Grace», sonrió el decano Harrison, levantando su taza de café en señal de bienvenida. «Tu ponencia en la conferencia causó sensación. Ahora hay estudiantes que piden asistir a su curso especial». «Gracias», asintió ella colgando el abrigo en el mostrador. «Supongo que es un efecto no deseado del divorcio. Resulta que liberarse de un matrimonio infeliz libera energía intelectual». El decano sonrió torpemente, pues aún no sabía cómo responder a sus bromas directas sobre el divorcio. «Por cierto», sacó una carpeta de su bolso, «he terminado el programa del Club de Literatura para el trimestre de primavera. Creo que a los alumnos les gustará. Menos clásicos y más autores contemporáneos». Harrison hojeó el documento con interés. «Metamorfosis del poder en la prosa femenina contemporánea. Suena actual». Grace contuvo una sonrisa. El decano era un buen administrador, pero no entendía nada de literatura moderna. «Nada de feminismo radical, lo prometo», le guiñó un ojo. «Solo un sano análisis de los textos a través de la lente de las relaciones de género». Su primera clase fue inusualmente entusiasta. A los estudiantes, acostumbrados a sus comedidos análisis de textos clásicos, les sorprendió la pasión con la que hablaba de autores contemporáneos. Era como si la profesora Mortimer hubiera cobrado vida. Oyó susurrar a una alumna al salir del aula. Era una definición acertada. Efectivamente, había cobrado vida. A la hora de comer, Grace solía retirarse a su despacho con un libro y una ensalada ligera. Pero hoy había decidido almorzar en el comedor de la facultad, donde ya se había reunido un pequeño grupo de colegas. El profesor Stein, catedrático de Historia del Arte, le hizo señas para que se uniera a ellos. «Grace,
Estábamos hablando de tu nuevo artículo en la revista literaria, dijo, acercándole una silla. Un análisis poderoso. Me ha gustado especialmente el paralelismo entre las novelas modernas sobre la emancipación femenina y los textos clásicos del siglo XIX. Gracias, Robert, sonrió ella, extendiendo la servilleta sobre su regazo. Llevo mucho tiempo alimentando estas ideas. ¿Y qué le inspiró para publicarlas finalmente?, preguntó Elaine Fisher, una joven profesora de sociología que acababa de incorporarse a la facultad. Grace se lo pensó un momento. Un cambio de perspectiva, respondió finalmente. A veces hay que alejarse de un tema para verlo en su conjunto. Después de clase, Grace quedó con Virginia en un pequeño restaurante del Paseo Marítimo. Estos almuerzos semanales se habían convertido en una tradición en los últimos meses. ¿Y cómo está nuestra hermosa Octavia?, preguntó Virginia después de que hubieran pedido. ¿Tu informe de espionaje de esta semana? Grace sonrió. No lo llames espiar, solo estoy informado. A través de la secretaria de Thatcher, que es amiga del ayudante del socio principal del bufete, Virginia puso los ojos en blanco. Si no es espionaje, soy la reina de Inglaterra. Grace bebió un sorbo de agua. La corona le sienta bien, Majestad. De hecho, que yo sepa, Ezra rompió relaciones con ella un mes después de nuestro divorcio. Al parecer, sin el elemento del tabú, el asunto perdió su atractivo. Ya te lo dije, exclamó Virginia triunfante. Esa chica es una destructora de matrimonios profesional. En cuanto el siguiente pobre desgraciado queda libre, ella pierde el interés. No creo que Ezra sufra mucho. Grace se encogió de hombros. Thatcher dice que lo suyo es el trabajo, y creo que se ha reunido con alguien de derecho corporativo. Espero que esta vez tenga más suerte. Estás siendo demasiado generosa. Virginia sacudió la cabeza. En tu lugar, lo maldeciría cada vez que pudiera. ¿Para qué malgastar energía? Grace sonrió, dando las gracias al camarero que les había traído el pedido. Además, en cierto modo le estoy agradecida. Si no hubiera sido por su aventura y aquella noche, seguiría viviendo en mi capullo. Eso era cierto. Después del divorcio, Grace se despertó de un largo sueño. Renovó la cocina, deshaciéndose de los recuerdos de aquella noche, y reorganizó los muebles del salón. El austero minimalismo del interior se fue suavizando poco a poco. No es que hubiera cambiado completamente de estilo, sino que se había permitido experimentar algo que antes rechazaba. Algunos acentos brillantes rompían la paleta monocroma de las habitaciones. En las paredes aparecían fotos que había tomado en un reciente viaje a la costa. Empezó a hacer pilates y se apuntó a un curso de fotografía, una afición con la que soñaba desde hacía tiempo. Los fines de semana explora zonas hasta entonces desconocidas de Miramar, descubre pequeñas librerías, galerías de arte contemporáneo, acogedores cafés. Era como si, a los 44 años, redescubriera la ciudad en la que había vivido la mayor parte de su vida. Grace había visto a Ezra 2 veces, en el supermercado y en la inauguración de una nueva exposición en el museo de la ciudad. En ambas ocasiones habían intercambiado saludos educados pero fríos. Era extraño ver al hombre con el que había vivido 12 años y sentir su absoluta extranjería. Hablando de capullos y metamorfosis, se acercó Virginia bajando la voz. He invitado a alguien a nuestra comida de hoy. Espero que no te importe. Grace enarcó una ceja. No me digas que es otro intento de presentarme a alguien. No, no. Virginia puso cara de inocencia. Es solo mi nuevo autor. Tiene mucho talento. Escribe detectives históricos. Pensé que te interesaría hablar de literatura. Virge, lo juro, nada de buscar pareja. Virginia levantó las manos en un gesto protector. Aunque es viudo, más o menos de tu edad, encantador y culto, pero eso no importa en absoluto. Grace puso los ojos en blanco, pero antes de que pudiera replicar,
Un hombre alto, de rostro agradable y mirada atenta, se acercó a su mesa. «Siento llegar tarde», dijo con un ligero acento británico. «Tráfico en el centro». «No pasa nada», se alegró Virginia. «Malcolm King, esta es Grace Mortimer, de la que te hablé. Grace, este es Malcolm, mi nuevo proyecto literario. Y una víctima de tu famoso lápiz rojo editorial», sonrió, estrechando la mano de Grace. «La señorita Lamb no se libra de mis inexactitudes históricas. Puedes llamarme Grace», le estrechó la mano, notando su palma cálida y seca. «Y no te preocupes, Virginia editaría a Hemingway si pudiera». El almuerzo fue inesperadamente agradable. Malcolm era un conversador interesante, un antiguo historiador que se había pasado a la literatura tras 10 años de docencia en Oxford. Su tranquila confianza y su sutil sentido del humor le recordaron a Grace que los hombres eran diferentes, no todos como Ezra, tan dependiente del reconocimiento externo. Su primera esposa había muerto de cáncer hacía 5 años, y él hablaba de ella con calidez y respeto, sin una sombra de la autoglorificación tan común en los viudos que se presentan como esposos devotos. «Emily nunca me permitió dramatizar su enfermedad», me dijo, recordando con una sonrisa cómo su mujer le obligaba a leerle en voz alta cuando ya estaba demasiado débil para sostener un libro. Solía decir que quería escuchar buena literatura bien interpretada hasta su último día. Virginia, que mantuvo hábilmente la conversación, tocó el tema del nuevo libro de Malcolm, un detective histórico sobre una mujer médico en la Inglaterra victoriana que investiga una serie de misteriosos asesinatos. «No es solo una novela policíaca», explicó, «es un estudio de la situación de la mujer en la ciencia del siglo XIX. Mi heroína lucha no solo con el criminal, sino también con la oblicuidad de la sociedad». «Suena intrigante», dijo Grace. «Tienes talento para crear personajes femeninos fuertes». «Es la influencia de mi primera esposa. Era cirujana y se enfrentaba a la discriminación todo el tiempo, incluso en los tiempos modernos. Sus historias inspiran mi personaje». Mientras Virginia iba a empolvarse la nariz, una maniobra obvia que Grace reconoció enseguida, Malcolm se inclinó ligeramente hacia ella. «Debo confesar que la señorita Lamb no ha concertado esta reunión solo por mi libro». «¿En serio?», Grace fingió sorpresa. «Una revelación chocante». Él sonrió. «Ella cree que deberíamos conocernos mejor porque tenemos mucho en común. Y, francamente, no me importa». Grace estudió su rostro, abierto, con pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos que decían que sonreía mucho. «Solo llevo 6 meses divorciada», dijo con sinceridad. «Y yo enviudé hace 3 años», respondió él con la misma franqueza. «Creo que los dos sabemos lo que es la pérdida. Cosas diferentes». Grace negó con la cabeza. «Por supuesto, pero la sensación de vacío nos es familiar a los dos», hizo una pausa. «No te estoy ofreciendo una relación romántica, Grace, al menos no por ahora, pero me encantaría ser amigo de una mujer capaz de citar a Virginia Woolf y a Thomas Hardy en la misma frase». Ella sonrió involuntariamente. «Te la dio Virginia, ¿verdad? Es la cita que utilicé en mi último artículo». «Culpable», levantó las manos en fingida rendición. «Pero el artículo es realmente excelente». De vuelta a casa, Grace permaneció largo rato en el salón, observando los cambios que había realizado en los últimos meses. Las paredes, que antes eran de color crema, ahora estaban pintadas de un azul grisáceo intenso. Nuevas estanterías llenas no solo de clásicos, sino también de literatura moderna que antes solo había leído por motivos profesionales. Unos cojines de colores vivos en el sofá y un plaid con estampado geométrico rompían la anterior esterilidad del espacio. Se permitió una ligera desviación del estricto minimalismo que durante tanto tiempo había considerado lo único aceptable para sí misma. No porque quisiera romper con el pasado, sino porque por fin se sentía libre para experimentar. En la repisa de la chimenea había una fotografía de sus padres.
la misma que había guardado en el cajón de su escritorio. Ahora no tenía miedo de mirar los rostros de los que había perdido. Su recuerdo no era un dolor, sino una parte de sí misma. Grace se sirvió un vaso de vino tinto y se acomodó en el nuevo y mullido sillón junto a la ventana. En los últimos meses, había cambiado no solo su entorno, sino también algunos de sus hábitos. En lugar de los estrictos horarios que había mantenido durante años, ahora se permitía tomar decisiones espontáneas. Podía ir al cine de madrugada a mitad de semana o pasar todo el fin de semana leyendo sin distraerse con las tareas domésticas. Antes atribuía su compromiso con el régimen a la necesidad de vivir juntos, pero ahora se daba cuenta de que era más bien una reacción defensiva. Ser estructurada le daba la sensación de control que necesitaba desde su adolescencia, cuando perdió a sus padres repentinamente. Recuerda una conversación con un terapeuta al que empezó a acudir poco después de divorciarse, no por una crisis emocional, sino por el deseo de entenderse mejor a sí misma. Los niños traumatizados suelen convertirse en adultos muy organizados, dijo la doctora Lawrence en una de sus primeras sesiones. Es una forma de enfrentarse al caos de la pérdida, crear la ilusión de un orden absoluto. A Grace le asaltó la idea. Siempre había pensado que su minimalismo y organización eran simplemente rasgos de su carácter, sin relacionarlos con la tragedia de su juventud. Pero cuanto más reflexionaba, más clara veía la conexión. Y el vestido de su madre, lo único que conservaba del pasado, era el ancla que la mantenía en su sitio. Ahora que el vestido había desaparecido, paradójicamente se sentía más libre. Era como si el incendio que había destruido la reliquia la hubiera liberado de tener que mirar atrás para siempre. Subió a su dormitorio, donde el vestidor ya no era un santuario del pasado. Desde el incidente del vestido, Grace había cambiado de actitud. Ahora colgaban nuevos trajes, más coloridos de lo que se había permitido antes. Una pequeña caja contenía un trozo de tela turquesa carbonizada, lo único que quedaba del vestido de su madre. No como talismán o fetiche, sino como recordatorio de que a veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo. Hace 3 semanas le llamó la atención un anuncio de una venta benéfica de ropa vintage. Normalmente pasaba de largo, pero esta vez, por alguna razón, se detuvo. Entre los muchos vestidos y trajes, encontró un pañuelo de seda turquesa, de un color muy parecido al del vestido de su madre. «Talma», susurró tocando la suave tela. La vendedora la oyó. «¿Conoces ese nombre? Es increíble. La mayoría de la gente no lo conoce». «Mi madre solía usarlo», explicó Grace, «para referirse a ese tono concreto de turquesa». «¿Tu madre era diseñadora de moda?», preguntó la mujer con interés. «No, solo tenía gusto por las cosas bonitas». Grace compró el pañuelo, no como sustituto del vestido perdido, sino como homenaje a su madre, que le había enseñado a apreciar la belleza. Ahora la bufanda yacía junto a un trapo carbonizado en la misma caja, pasado y presente, perdido y encontrado. Sonó el teléfono. Virginia, por supuesto. ¿Y bien?, preguntó sin preámbulos. «¿Qué piensas de Malcolm? Creo que es un casamentero insufrible», sonrió Grace, sentándose en el borde de la cama. «Pero es un hombre agradable». «¿Agradable?», se indignó Virginia. «Es perfecto. Educado, bien educado, con éxito. Y por cierto, te pidió tu número de teléfono. Y tú se lo diste, por supuesto». «Claro que se lo di. No pensarías que dejaría pasar una oportunidad así, ¿verdad?». Virginia hizo una pausa. «¿Te gustaba?». «Solo sinceramente». Grace se lo pensó un momento. Malcolm realmente la impresionaba, no por su aspecto o su estatus, sino por una especie de concentración interior y una tranquila confianza. «Sí», respondió finalmente, «pero no estoy segura de estar preparada para una nueva relación». «¿Quién está hablando de una relación?», resopló Virginia. «Empieza con discusiones literarias y luego ya veremos. Además», su voz se volvió conspirativa,
¿Sabías que en su nuevo libro la protagonista es profesora de literatura? ¿Coincidencia? Grace enarcó una ceja aunque su amiga no pudo verlo. Lo dudo. Le di tus artículos para que los leyera hace un mes. Parecía impresionado contigo incluso antes de conocerte en persona. Tras la conversación, Grace bajó a la cocina y se sirvió otra copa de vino. La nueva cocina, luminosa y con detalles de terracota, era su lugar favorito de la casa. Allí pasaba las tardes leyendo o revisando los trabajos de los estudiantes, a veces experimentando con nuevas recetas. Antes, cocinaba sobre todo para Ezra, tratando de complacer sus gustos. Ahora había descubierto el placer de cocinar lo que a ella le gustaba: platos tailandeses picantes, ensaladas exóticas, postres elaborados. Era otro pequeño descubrimiento. No conocía muchas de sus preferencias porque estaba acostumbrada a adaptarse a los demás. A principios de semana, organizó una pequeña cena para sus colegas del departamento. Era la primera vez que invitaba a gente, no solo por cortesía o por insistencia de Ezra, sino porque realmente quería verlos. La velada transcurrió tan fácil y despreocupadamente que los invitados se dispersaron pasada la medianoche, maravillados por la nueva actitud de Grace, más abierta. Su mirada se posó en la cocina de gas, una nueva que no le recordaba a aquella velada. A veces le parecía que el incendio que había destruido el vestido de su madre había sido una especie de purificación. Era como si el universo hubiera decidido mostrarle con qué facilidad se desmoronan los lazos materiales con el pasado y cuán fuertes son los que viven en el corazón. A veces pensaba en Octavia, no con rabia, más bien con curiosidad. ¿Qué mueve a una mujer que destruye a propósito los matrimonios de otras personas? ¿Un trauma psicológico? ¿Un complejo de inferioridad? ¿O simplemente frío cálculo? En otra vida, Grace podría haberla convertido en la heroína de un artículo académico, diseccionando sus motivos con desapego académico, pero esa parte de su vida estaba cerrada. Un día se encontró por casualidad con Octavia en un centro comercial. Ella fingió no darse cuenta y desapareció rápidamente al doblar la esquina. Grace no sintió schadenfreude, sino un extraño alivio. Su conexión se había roto para siempre. Se había mantenido en contacto con Thatcher, el hermano de Ezra. Habían almorzado juntos varias veces y él se había mostrado realmente complacido con su transformación. Siempre has sido inteligente, Grace, dijo recientemente, pero ahora tienes una nueva profundidad. Es como si por fin te hubieras dado permiso para ser real. El teléfono sonó con un mensaje, un número desconocido. Hola, Grace. Soy Malcolm King. Fue un placer conocerte hoy. Si te interesa, el sábado daré una breve conferencia sobre la cultura victoriana en la biblioteca municipal. Quizás te gustaría acompañarme, sin compromiso, por supuesto. Grace sonrió, mirando la pantalla. Algo en aquella invitación, directa, sin insinuaciones ni juegos, le pareció refrescantemente sincero. Respondió: Hola, Malcolm. La época victoriana es mi favorita. Me encantaría ir. Gracias. Después de enviar el mensaje, se asomó a la ventana. Desde el paseo marítimo llegaba el sonido del oleaje, un ritmo atemporal e inmutable que le recordaba que la vida continúa a pesar de las pérdidas y los cambios. Grace recordó las palabras de su madre: cariño, la vida no es lineal, va en espiral, y a veces volvemos a los mismos puntos, pero a un nuevo nivel. Los últimos 6 meses habían sido una espiral de ese tipo. Había vuelto a ser ella misma, la Grace que había sido antes de casarse con Ezra. Pero ahora esta Grace era más sabia, más fuerte, implacable con las falsedades y más abierta a nuevas experiencias. El sábado, mientras se preparaba para la conferencia de Malcolm, eligió el mismo pañuelo turquesa. Al ponérselo, sintió cómo la fina seda se deslizaba sobre su piel, casi como una vez había tocado el vestido de su madre,
pero ahora ese tacto no evocaba una nostalgia dolorosa, sino una cálida sensación de conexión con un pasado que por fin formaba parte de ella. No era un ancla que la sujetaba. Había unas 30 personas reunidas en la biblioteca del pueblo, desde estudiantes hasta ancianos aficionados a la historia. Malcolm se fijó en ella enseguida, asintió afablemente con la cabeza, pero no interrumpió la conversación con una mujer mayor, al parecer empleada de la biblioteca. Grace agradeció su discreción. La conferencia fue fascinante. Malcolm habló de la vida cotidiana en el Londres victoriano, evitando los tópicos y centrándose en detalles oscuros. Habló de doctoras, escritoras que publicaban bajo seudónimos masculinos y círculos feministas secretos de la alta sociedad. Su respeto por las figuras históricas de las que hablaba era evidente. Después de la conferencia, fueron a un pequeño café cercano. La conversación fluyó con facilidad, sin pausas incómodas ni necesidad de fingir. Malcolm le preguntó por su trabajo, y Grace se sorprendió al descubrir que podía hablar de sus investigaciones sin la habitual contención académica que solía emplear cuando hablaba con personas no profesionales. Escuchó atentamente, hizo preguntas precisas, ofreciendo a veces inesperados paralelismos con tramas históricas. Es sorprendente la cantidad de imágenes literarias que resuenan a través de los tiempos, ¿verdad?, comentó cuando ella le habló de su trabajo de análisis de los personajes femeninos en la prosa moderna. Algunos arquetipos siguen siendo los mismos, solo cambia su envoltura exterior. Eso es lo que intento mostrar a mis alumnos, asintió Grace, que la literatura es un diálogo continuo entre generaciones, y a menudo los autores modernos, sin darse cuenta, polemizan con los clásicos. Se sorprendió a sí misma sonriendo más de lo habitual. Era fácil tratar con Malcolm. No necesitaba explicar términos literarios ni simplificar conceptos. Su formación como historiador le proporcionaba la base perfecta para entender el contexto literario, y su experiencia como escritor le añadía una perspectiva práctica sobre la creatividad. «Tienes un don poco común, Grace», dijo de pronto, dando un sorbo a su café. Hablas de cosas difíciles con tanta claridad que se vuelven accesibles. Es un hábito profesional, dijo ella, ligeramente avergonzada. Cuando enseñas durante 20 años, aprendes a explicar los conceptos más confusos. Es más que una habilidad, es la capacidad de ver la esencia de las cosas. En un cajón del escritorio de su casa reposaba el manuscrito en el que había estado trabajando los últimos meses, un estudio literario, pero con elementos autobiográficos. Cenizas y renacimiento, la metamorfosis de la identidad femenina en la literatura y en la vida. Una editorial de Virginia ya había manifestado su interés. Se trataba de una nueva dirección para Grace. Normalmente su trabajo era estrictamente académico, sin digresiones personales. Pero después de todo lo ocurrido, sintió la necesidad de combinar sus experiencias vitales con análisis profesionales, mostrar cómo la literatura no solo refleja la vida, sino que también la moldea, nos da modelos de comportamiento, nos ayuda a dar sentido a nuestras propias transformaciones. Le habló a Malcolm de su manuscrito, temiendo que le pareciera demasiado presuntuoso. Una profesora de literatura que de repente decide convertirse en autora, pero él la escuchó con verdadero interés, sin interrumpirla. En cierto modo, todos escribimos nuestra propia historia, respondió cuando ella hubo terminado. Solo que no todos lo hacen sobre el papel. Tu vida y tus conocimientos crean una perspectiva única, Grace. Me encantaría leer tu libro. Aquella tarde, de vuelta en casa, se sentó al piano por primera vez en mucho tiempo, un pequeño instrumento que estaba en un rincón del salón y que casi nunca se utilizaba. Ezra había insistido en comprarlo hacía años, después de oírla tocarlo en su juventud, pero tras varios torpes intentos de volver a la música, Grace había abandonado la idea. Ahora sus dedos tocaban tímidamente las teclas. Unas pocas notas falsas,
Luego, lentamente, con errores, empezó a tocar Chopin, el primer nocturno que había aprendido a los 14 años. Una melodía medio olvidada, pero aún viva en algún lugar profundo de la memoria muscular. 15 días más tarde contrató a un afinador y reanudó el ejercicio regular. No buscaba la perfección, solo el placer del proceso. Esta nueva gracia, más indulgente consigo misma, fue un descubrimiento agradable. Por las tardes, llamaba de vez en cuando a Malcolm, primero con el pretexto de hacerle preguntas sobre la época victoriana para su investigación, luego simplemente para compartir sus impresiones sobre un libro que había leído o una conferencia interesante. Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas ni presiones, más como un proceso gradual de conocimiento mutuo que como un impulso romántico. En marzo, cuando aparecieron las primeras flores de primavera en los jardines de Miramar, Grace terminó su manuscrito. Escribió el último capítulo durante varios días, eligiendo cuidadosamente las palabras para la conclusión. Quería evitar los tópicos, encontrar la formulación exacta para la idea de transformación que estaba explorando. No es la historia la que define al narrador, sino el narrador a la historia. Esta frase se convirtió en la última oración de su manuscrito. Al releerla, Grace se sintió satisfecha, no con suficiencia, sino con la tranquila seguridad de haber dicho exactamente lo que quería decir. Levantó su copa en un brindis silencioso por sí misma, por su madre, por todas las mujeres que encuentran la fuerza para empezar de nuevo.